Bienvenidos una vez más a su refugio favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas de la televisión superíndice 3N turca, Pasión Turca al Día. Si eres de los que viven y respiran por las historias de amor apasionadas, los giros argumentales inesperados y los personajes inolvidables, entonces sí copyright tete como en casa. Porque hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos de cabeza en un pozo sin fondo de chismes telenoveleros turcos, una olla a presión a punto de explotar, la posible indirecta de Kerem Bürsin a Hande Erçel por supuestos comportamientos de divos y divas en el set de grabación superíndice 3N de una serie. Su copyright, lo escucharon bien. Es una bomba de tiempo a punto de estallar, y por eso vamos a desarmarla pieza por pieza, examinando cada fragmento de información superíndice 3N, cada declaración superíndice 3N y cada fuente para intentar descubrir si hay algo de verdad, o si es solo una cortina de humo, detrurese de todo este alboroto mediático. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de los rumores y las especulaciones, como siempre, quiero recordarles a aquellos que son nuevos en nuestro canal, que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo. AQU en Pasión Turca al Día encontraru en las noticias frescas, los chismes jugosos, los análisis profundos y las recomendaciones selectas sobre las mejores y adictivas series turcas del momento. Asu que no pierdan ni un segundo y únanse a nuestra comunidad de fanáticos de las telenovelas turcas. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante y muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son el corazón superíndice 3N de este canal y la razón superíndice 3N por la que seguimos adelante con tanta pasión superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vayamos al meollo del asunto. Como les anticipaba, el rumor que estuvo encendiendo las redes sociales y los foros de telenovelas tiene que ver con una supuesta, y recalco lo de supuesta, indirecta que Kerem Bürsin habrá lanzado, de manera o menos sutil, a Hande Erçel. O para ser precisos, a la actitud de ciertas personas que, según se rumorea, se comportaban como divos en el set de grabación superíndice 3N. El detonante de toda esta copyright mica fue una entrevista reciente en la que Kerem hablaba sobre la importancia fundamental del trabajo en equipo, la colaboración superíndice 3N y la humildad en el exigente con diéresis ámbito profesional del mundo del espectáculo. Hasta todo pareció anormal, incluso podríamos decir que era una declaración superíndice 3N edificante y positiva. Pero entonces llegó superíndice 3 el comentario que desató superíndice 3 la tormenta. Un comentario que muchos, y me incluyo, interpretaron como una puya directa, un dardo envenenado, dirigido a su expareja, Hande Erçel. Según los reportes, Kerem dijo algo que se parecua mucho a: es absolutamente fundamental que todos y cada uno de los miembros del equipo sean plenamente conscientes de que estamos trabajando juntos, hombro con hombro, para alcanzar un objetivo común. En este contexto, no hay espacio para divos, ni para divas, ni para personas que por alguna razón superíndice 3N, se consideran superiores a los DMUS. Por supuesto, y AQU es donde entramos en el terreno de las especulaciones, Kerem no mencionó superíndice 3 ningún nombre específico. No señaló a nadie con el dedo. Pero la coincidencia, digamos oportuna, con el historial de Hande, a quien, en algunas ocasiones, se le ha atribuido una actitud un tanto distante, reservada y, según algunos, excesivamente exigente, hizo que las alarmas sonaran en todos los rincones del universo telenovelero. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que Kerem todavía guarda algún tipo de resentimiento, alguna herida sin cicatrizar, por algo que pudo haber sucedido durante su relación superíndice 3N sentimental, o durante el arduo proceso de grabación superíndice 3N de alguna serie en la que trabajaron juntos? ¿O es que simplemente se trata de una desafortunada coincidencia, una mala interpretación superíndice 3N de sus palabras, y estamos, como suele ocurrir, sacando las cosas completamente de contexto? Para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio, para tratar de encontrar una respuesta, aunque sea parcial, a estas preguntas tan complejas, vamos a analizar con lupa algunas de las series emblemáticas en las que tanto Kerem como Hande han participado. Vamos a tratar de rastrear como detectives alguna pista, alguna señal, que nos ayude a entender mejor esta intrigante situación superíndice 3N. Comencemos inevitablemente por la serie que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, la que los convirtió superíndice 3 en dos de los rostros reconocibles y admirados del mundo del espectáculo turco, asteriscos en calcap asterisco. Esta comedia romántica fresca y encantadora, que cuenta la historia de amor,
llena de altibajos, entre Eda y LDZ, una joven florista con su más menos os de grandeza que su más menos a con convertirse en una prestigiosa arquitecta paisajista, y Ser Cambolat, un exitoso, pero también copyright en fru y distante empresario. Conquisto superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. El Geu Copyright Nero es, sin lugar a dudas, comedia romántica en estado puro, con toques sutiles de drama, por supuesto, porque ninguna telenovela turca que se precie puede escapar de las garras del melodrama. En cuanto a los actores principales, ya los conocemos, los hemos mencionado hasta la saciedad, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes no solo derrocharon cómica y conexiu superíndice 3N en la pantalla, sino que como todos sabemos, también copyright N trasladaron esa pasiu superíndice 3N y esa conexiu superíndice 3N fuera de ella, a la vida real. La trama, en esencia, es bastante sencilla, pero su efectividad es innegable. Eda y Serkan se ven forzados, obligados por las circunstancias, a fingir un compromiso para alcanzar sus propios objetivos personales. Pero como era de esperarse, la convivencia diaria, las situaciones inesperadas y las emociones a flor de piel terminan por unirlos de verdad, creando un lazo irrompible. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿por qué copyright asteriscos en CalCap asterisco es tan relevante para el tema que estamos analizando en este vídeo? Pues la respuesta es bastante clara, porque fue precisamente durante la grabación superíndice 3N de esta serie, en medio de sets de filmación superíndice 3N, largas horas de trabajo y risas compartidas, cuando Kerem y Hande iniciaron su apasionada relación superíndice 3N sentimental. Y como suele suceder en este tipo de situaciones, los problemas de pareja, las discusiones y los desacuerdos, por pequeños que sean, pueden trasladarse fácilmente al set de grabación superíndice 3N, afectando el ambiente laboral, la dinámica del equipo y la calidad del producto final. Además, no podemos olvidar que el U con diéresis copyright cito arrollador, el FENU superíndice 3 meno global que fue asteriscos en CalCap asterisco, hizo que tanto Kerem como Hande se convirtieran en estrellas de talla mundial, aumentando exponencialmente la presión superíndice 3N sobre sus hombros y generando, inevitablemente, ciertas tensiones y roces. Un dato curioso que vale la pena mencionar sobre esta serie es que al principio, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N que fuera de la simple amistad y el compañerismo profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, las fotos filtradas de sus vacaciones juntos, las declaraciones ambiguas en entrevistas y las muestras públicas de afecto terminaron por confirmar lo que todos, en el fondo, sospechábamos, que su amor había traspasado la pantalla. Dejemos atrur ese asteriscos en CalCap asterisco y adentro copyright monos en otra serie en la que Hande Erçel brillu superíndice 3 con luz propia, demostrando su talento y su carisma, asterisco asclaftan al lamaz asterisco. En esta comedia romántica ligera y entretenida, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven llena de energía que se ve obligada a mentir, a ocultar su verdadera identidad, para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. El Geu Copyright Nero, como ya hemos establecido, es comedia romántica, con un toque sutil de drama familiar para añadirle algo de complejidad a la trama. El actor principal que acompaña más menos a Hande en esta aventura es Burak Deniz, con quien también copyright N se le ha relacionado sentimentalmente en algún momento, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada de manera oficial. La sinopsis de la trama es la siguiente: Hayat, presionada por su familia, que necesita desesperadamente el dinero, se hace pasar por otra persona para conseguir un puesto de trabajo en la empresa de Murat Sarjmaz, un joven y exitoso empresario con un carácter fuerte. Como era de esperarse, la mentira no tarda en salir a la luz, generando un torbellino de emociones y conflictos. Pero para entonces ya es demasiado tarde porque Hayat y Murat se han enamorado perdidamente, a pesar de todas las adversidades. ¿Por qué copyright esta serie es relevante para el tema que estamos tratando en este vídeo? Pues porque durante la grabación superíndice 3N de asterisco asclaftan al lamaz asterisco, Hande Erçel ya era una estrella en ascenso, su popularidad estaba en constante crecimiento y su rostro comenzaba a aparecer en todas las revistas y portales de noticias. Esto pudo haber generado cierta competencia o celos por parte de otros miembros del elenco, especialmente aquellos que no tenían el mismo nivel de reconocimiento mediático. También copyright N es posible que este ascenso meteu superíndice 3 rico a la fama haya afectado su propia actitud y su comportamiento en el set de Mus. Se rumoreaba, aunque nunca se confirmó superíndice 3, que han detenido a una relación superíndice 3N un tanto tensa con algunos de los directores de la serie, quienes la acusaban de llegar tarde a las grabaciones, de no estar lo suficientemente comprometida con su trabajo y de mostrar una falta de profesionalismo.
Un dato curioso sobre esta serie es que fue un granu con diéresis copyright cito en varios pauses de latinoamu copyright rica, donde Ander Cell se convirtió superíndice 3 en un verdadero icono de la moda y la belleza, inspirando a miles de superíndice 3 venes. Cambiemos de rumbo y hablemos de una serie en la que Kerem Bürsin demostró superíndice 3 su versatilidad y su talento actoral en un papel completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados, asterisco mutese mikili asterisco. Esta serie de acción superíndice 3N y comedia, en la que Kerem interpreta a Mustafa Kerim Khan, un policua duro, directo y sin pelos en la lengua, que se ve obligado a trabajar con un colega de carácter completamente opuesto al suyo, le permitió superíndice 3 explorar nuevas facetas de su capacidad actoral. El GEU Copyright Nero, como he mencionado, es acción superíndice 3N y comedia, con toques de drama policial para darle un poco de seriedad a la trama. El actor principal que acompaña más o menos a Kerem en esta aventura es Ibrahim Çelikkol, otro rostro conocido de la televisión superíndice 3N turca. La trama gira en torno a la historia de dos policuas, Mustafa y Mert Barka, que se ven obligados, por las circunstancias, a trabajar juntos para resolver casos difíciles y peligrosos. A pesar de sus diferencias irreconciliables, ambos se complementan a la perfección superíndice 3N y terminan formando un equipo imparable. ¿Por qué copyright esta serie es relevante para nuestro tema central? Pues porque asterisco mutese mikili asterisco representa superíndice 3 un desafío importante para Kerem Bürsin, quien venía de interpretar papeles muy ligeros, románticos y desenfadados. Esta serie le permitió superíndice 3 demostrar su versatilidad como actor y consolidar su carrera, mostrando que podía desenvolverse con soltura en GEU copyright neros diferentes. Además, durante la grabación superíndice 3N de esta serie, Kerem se mostró superíndice 3 muy comprometido con su trabajo y muy cercano a sus compañeros de elenco, creando un ambiente de camaradería y colaboración superíndice 3N en el set. Esto podrá indicar que Kerem valora mucho el trabajo en equipo y la buena armonía en el entorno laboral, lo que podrá explicar, en parte, su reciente comentario sobre los divos y las divas. Un dato interesante sobre esta serie es que, lamentablemente, fue cancelada después copyright S de una sola temporada debido a los bajos niveles de audiencia. A pesar de este fracaso comercial, Kerem recibió superíndice 3 muy buenas críticas por su actuación superíndice 3N, lo que demostró superíndice 3 que su talento era innegable. Y para finalizar este recorrido por el universo telenovelero turco, quiero mencionar una serie que, si bien no es protagonizada por Kerem o Hande, es un ejemplo perfecto de las producciones que generan gran expectación superíndice 3N y donde inevitablemente surgen rumores sobre el comportamiento de los actores y las tensiones en el set. Asterisco Yalan asterisco. Aunque no es tu copyright directamente relacionada con los actores en cuestión superíndice 3N, esta serie nos sirve como un espejo para entender CEU superíndice 3 cómo funcionan los mecanismos del chisme y la especulación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. Asterisco Yalan asterisco es un drama familiar con toques de romance que narra la historia de Ferit, un joven mujeriego y rebelde que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de un pueblo tradicional. La serie explora las dinámicas familiares, las diferencias culturales y los desafíos del matrimonio arreglado. La razón superíndice 3N por la que menciono esta serie es porque, al igual que en el caso de asteriscos en Calcab asterisco, el U con diéresis copyright cito arrollador de asterisco Yalan asterisco ha hecho que sus protagonistas, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, se conviertan en estrellas de la noche a la mañana. Y como era de esperarse, los rumores sobre su vida personal y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla no han tardado en aparecer. De hecho, se rumorea insistentemente que Afra y Mert tienen una relación superíndice 3N sentimental, aunque ellos lo niegan rotundamente en cada entrevista. Lo que quiero decir con esto es que la fama repentina, la presión superíndice 3N mediática constante y el escrutinio público pueden afectar el comportamiento de los actores y generar tensiones en el set, incluso cuando no hay malas intenciones de por medio. Ahora bien, después copyright S de analizar estas series, de repasar los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel y de sumergirnos en el complejo mundo de las telenovelas turcas, ¿podemos llegar a una conclusión superíndice 3N sobre la famosa indirecta? Pues la verdad es que es extremadamente difícil saberlo con certeza. Podrá ser que Kerem simplemente es tu copyright expresando su opinión superíndice 3N sincera sobre la importancia del trabajo en equipo y la humildad en el entorno laboral, sin ninguna intención superíndice 3N de atacar o criticar a Hande. O por el contrario podrá ser que su haya un resentimiento oculto, una herida sin cicatrizar,
y que su comentario sea una forma velada de expresar su frustración superíndice 3n o su decepción superíndice 3n. Lo que es innegable es que el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de emociones intensas, pasiones desbordadas y chismes jugosos, y que cualquier declaración superíndice 3n, por inocente que parezca, o cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado de mil maneras diferentes, generando un torbellino de especulaciones y rumores. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo el rumor sobre la posible indirecta de Kerem Bürsin a Hande Erçel por supuestos comportamientos de divos en el set, explorando algunas de las series Mu-S relevantes en las que ambos han participado y repasando los chismes Mu-S jugosos que rodean sus vidas personales. Hemos visto que la fama, la presión superíndice 3n mediática y el escrutinio público pueden afectar el comportamiento de los actores y generar tensiones en el set, y que es extremadamente difícil saber con certeza cuál es la verdad de de todo este revuelo mediático. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del salseo telenovelero turco. Ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem realmente le lanzó superíndice 3 una indirecta a Hande? ¿O simplemente estamos sacando las cosas de contexto y creando una tormenta en un vaso de agua? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten el drama.